Buenas tardes, estimados estudiantes. Les voy a presentar el tema 4 de la asignatura Ordenación de Cuencas Hídricas. Temas a desarrollar: el fenómeno del geodinamismo torrencial, aportes sólidos, origen, erosión hídrica, transporte y sedimentación en la cuenca hidrográfica, torrencialidad, factores que condicionan la erosión, formas de erosión. El fenómeno del geodinamismo torrencial se manifiesta, además de por un incremento del caudal líquido en el ciclo del agua, por procesos de erosión del suelo en la cuenca vertiente, por el efecto de las precipitaciones, de las escorrentías de ladera y por la abrasión de sus cauces de drenaje por los caudales de avenida, provocando un incremento de la descarga sólida en el ciclo de los sedimentos. Los sólidos son transportados hasta concentrarse en los cauces, desde donde se incorpora a los flujos de avenida para concluir depositándose cuando la corriente pierde energía, generando normalmente conos de sedimentación o de deyección, o distintas formas de depósitos aluviales. A los efectos anteriores se le puede añadir la aparición de deslizamiento de las laderas en las áreas más vulnerables de la cuenca. Esta fotografía indica con color marrón rojizo las aguas del río Iguazú a la altura de las cataratas del Iguazú como consecuencia de la actividad torrencial en la cuenca del río Iguazú. En cuanto a los aportes sólidos y su origen, las causas que originan el caudal sólido de los torrentes pueden ser caída de detritus de rocas, la erosión transversal debida a los cambios bruscos en la dirección de la corriente de agua, erosión longitudinal que suministra a la corriente materiales que arranca del fondo del lecho, la erosión por deslizamiento, que también se pueden deslizar las laderas, entonces como consecuencia de los procesos de erosión, y eso también aporta caudal sólido a los cursos torrenciales. Los glaciares y los aludes también son fuentes de caudal sólido de los torrentes. La pendiente de compensación, que es un concepto muy importante en la corrección de los torrentes, es la pendiente correspondiente a la velocidad de una corriente en que algunos materiales empiezan a depositarse. Y la pendiente de divagación cuando el lecho de un torrente deja de estar encauzado. Las aguas se dispersan. Esto produce un aumento notable de la pendiente de compensación, que entonces toma el nombre de pendiente de divagación. Estas fórmulas explican mejor esta idea. O sea, la velocidad de la corriente es igual a coeficiente de Chesi por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente. Es decir, que si el radio hidráulico disminuye, por ejemplo acá, J aumenta para poder mantener la velocidad del escurrimiento. Si se trata de una sábana de agua, R se hace muy pequeño y J muy grande para que se mantenga la velocidad. En cuanto a la formación del lecho de eyección que tenemos que entender para poder luego planificar cómo corregir los torrentes, tenemos una primera fase donde si un torrente AB desemboca en una llanura horizontal a una altura BT, formando un semicono cuyas generatrices, por ejemplo, CD, tendrán la pendiente de divagación, puesto que las aguas extendidas en sábana por la llanura solo pueden depositar sobre esta los limos y elementos menudos que pueden sostenerse en suspensión. Todos los demás materiales han de quedar al pie de esta ladera BT.
Cuando el vértice del semicono llega, se van formando semiconos, por ejemplo, CD, BE, y cuando el vértice llega a B, termina la primera fase de la formación del lecho de deyección. En cuanto a la segunda fase, al continuar la llegada de materiales, sigue llegando materiales a través del torrente AB, se irán formando los semicones tales como FG, así, esto, ¿no? en un corte longitudinal, y esto es una vista en planta. Tomando el canal VF, la pendiente de compensación, pues si la tuviera menor, habría depósito y pronto quedaría obstruido. Cuando este proceso llega a H, acá el vértice, termina la segunda fase. Esta es la segunda fase es la que se considera de mayor seguridad sobre la pirámide sobre el cono de eyección. Y ahí, acá en esta fase es donde generalmente sobre este cono de eyección se establecen los cultivos, las obras de infraestructuras humanas, etcétera, vías de comunicación. Y por lo tanto se tiene que conservar muy bien estos conos de eyección para que no se produzca inundaciones o derrumbes o deslizamientos, etc. Tercera fase. Cuando la pirámide de la segunda fase está completa, los materiales empiezan a depositarse en el canal, que siendo de poca profundidad se obstruye y el torrente se desborda a uno y otro lado, dando lugar a una pequeña pirámide, como acá representado por estas pequeñas pirámides, acá uno, acá otro, y así sucesivamente, uniéndose estas pirámides, van formando otras también, unas con otras terminan formando el gran depósito cuyos vértices se indican en esta figura, acá con el vértice O. O sea, esta sería la parte del gran depósito que forma la gran pirámide. Entonces ahí de esta manera se estaría cumplimentando la tercera fase de la formación del lecho de eyección. En cuanto a la cuarta fase, una vez formada esta gran pirámide, gran depósito, los materiales empiezan a depositarse en el cauce del torrente, avanzando aguas arriba, de acá. Y sobre las caras de la pirámide de la fase anterior, esta fase puede durar hasta la extinción del torrente o hasta que la punta llegue a una corriente. Entonces esa corriente estaría llevando los acarreos y sedimentos, entonces no se seguiría formando esta cuarta fase. Y esta cuarta fase, por ejemplo, está representado por esta línea, por esta otra pirámide que se forma sobre la pirámide de la tercera fase. Grado de torrencialidad. Para determinar en forma cualitativa el estado torrencial de una cuenca, se puede aplicar esta fórmula cualitativa, donde ET es el estado torrencial, C el factor clima, representado por la precipitación pluvial y la temperatura, R el relieve, caracterizado por la pendiente media. La pendiente media, a su vez, como ya vimos, es igual a la sumatoria de la longitud de las curvas de nivel por la equidistancia y sobre el área de la cuenca o del torrente. Sobre G por B, donde G es el factor geológico, a su vez conformado por el factor litológico, es decir, las rocas, y el edáfico, es decir, suelos. Y B, el factor vegetación. Por ejemplo, acá, si en esta expresión B, si la torrente, la cuenca, logramos que tenga una buena cobertura boscosa, por ejemplo, este valor es elevado de B. Por lo tanto, este cociente va a disminuir a su mínima expresión. Y entonces también da lugar a un estado torrencial menor. En cambio, si no hay vegetación, hay poca vegetación, este valor B va a tener un valor bajo. Por lo tanto, este cociente va a tener un valor elevado y por lo tanto también el estado torrencial va a tener un valor elevado. De ahí la importancia, por ejemplo, del lápiz de vegetación. Así también interesa en la dureza de las rocas, la erosionabilidad o no erosionabilidad de los suelos, el relieve, a mayor relieve, mayor estado torrencial,
el clima, si hay precipitaciones súbitas y violentas, o sea, torrenciales, precipitaciones, y también la amplitud térmica es muy elevada, C va a tener un valor elevado, por lo tanto, directamente relacionado con un estado torrencial también elevado. En este libro, Principios de Hidráulica Torrencial, su aplicación a la corrección de torrentes, de José María García Nájera, ingeniero de montes, están todos estos conceptos que rápidamente les he presentado y que este libro está disponible en el aula virtual y donde ustedes pueden recurrir para aclarar algunos conceptos que no haya quedado claro acá. Igualmente vamos a volver siempre sobre estos temas, también vamos a hacer ejercicio para que vaya quedando claro cada uno de estos conceptos. Así hemos presentado rápidamente todos estos temas. Es todo por ahora, me despido cordialmente y nos vemos en cualquier momento. Buenas tardes.